Elizabeth Morgan miró el paisaje lluvioso a través de la ventana mientras revisaba, una vez más, el correo electrónico de confirmación de la reserva de su vuelo en la pantalla de su computadora. Sus dedos delgados se movían con rapidez sobre el teclado, verificando que cada detalle fuera correcto. Como contadora de profesión, era meticulosa con los números. Todo está bien, susurró para sí misma, acomodando un mechón de su largo cabello negro detrás de la oreja mientras se levantaba de su silla. Las paredes de la sala estaban decoradas con numerosas fotografías familiares. Tal vez solo Elizabeth conocía las complejas emociones ocultas detrás de esas sonrisas. Desde niña, había sido la organizadora de la familia. Su madre, Diane, a pesar de haber sido maestra, era sorprendentemente irresponsable cuando se trataba de asuntos domésticos. Siempre estaba obsesionada con mantener su juventud y anteponía sus propios deseos por encima de todo. Lo más evidente era su descarado favoritismo hacia la hermana de Elizabeth, Amanda. Elizabeth, ¿cómo van tus preparativos para el viaje a Europa?, preguntó su padre, Robert, con voz tranquila al entrar a la sala. Recientemente se había jubilado después de una estable carrera como banquero. Detrás de su expresión serena, siempre parecía haber un matiz de arrepentimiento y resignación. Elizabeth sentía un nudo en el pecho cada vez que veía a su padre, quien casi no tenía voz ni voto en los asuntos familiares, siempre opacado por la fuerte personalidad de su esposa. Sí, todo va bien. Reservé el hotel en París y organicé los recorridos locales, respondió Elizabeth con una sonrisa. Como en otros viajes familiares que había planeado, ella se encargó de hacer las reservas y pagar la mayor parte del viaje a Europa. Se había convertido en su papel. Bueno, qué bonito, ¿no? Siempre eres tan detallista, dijo la voz de Diane desde la cocina. Apareció con una copa de vino en la mano y miró a Elizabeth de arriba abajo. Pero, ¿no crees que deberías comprar ropa más moderna? Estamos hablando de Europa, Elizabeth. Tu estilo tan sencillo va a hacer que resaltes en las fotos junto a Amanda y los demás. Elizabeth solo sonrió en silencio. Años de experiencia le habían enseñado que discutir no tenía sentido. Mamá, ¿dónde dejamos las maletas?, se escuchó la alegre voz de Amanda desde la entrada. Trabajaba en una empresa de marketing y era una fashionista que siempre estaba al tanto de las últimas tendencias. Su esposo, James, estaba a su lado sosteniendo una maleta grande. Oh, Amanda, James, qué buen momento, exclamó Diane. Justo ahora. Elizabeth estaba diciendo que ya terminó con todos los preparativos. Diane corrió hacia su hija y su yerno, abrazando a Amanda con entusiasmo. También le sonrió amablemente a James, un hombre ambicioso que estaba haciéndose un nombre en el sector inmobiliario, y su claro favorito. Gracias, como siempre. Sin ti, este viaje familiar no habría sido posible, dijo Amanda alegremente, aunque sus ojos no reflejaban una verdadera gratitud. Elizabeth se dio cuenta de esto, pero, como de costumbre, respondió con amabilidad. De nada, lo más importante es que podamos pasar un buen rato juntos como familia. Elizabeth es una buena chica, comentó Robert. Luego, con un tono más suave, añadió, pero tal vez deberías pensar en ti de vez en cuando. Siempre estás enfocada en la familia, Robert, interrumpió Diane. Elizabeth solo está cumpliendo con su papel. Además, sigue soltera, así que ayudarnos debe ser su alegría, ¿no? Elizabeth le dio una leve sonrisa a su padre y se dirigió a su habitación. Afuera, la lluvia se intensificaba. Respiró hondo para calmar sus emociones. Era la misma historia de siempre. Sus esfuerzos eran dados por sentado, mientras que hasta el más mínimo aporte de Amanda era elogiado sin cesar. Aún así, amaba a su familia. Por eso había organizado el viaje perfecto una vez más. A la mañana siguiente, Elizabeth se despertó temprano para hacer los últimos preparativos. Revisó los pasaportes, imprimió las confirmaciones de reserva y preparó sobres con euros cambiados para todos. Su maleta era más pequeña y sencilla que la de los demás. Todos, es hora de irnos, gritó desde la sala. Robert apareció primero, seguido de Amanda y James, que venían tomados de la mano. Finalmente, Diane hizo su entrada, con un maquillaje impecable y un sofisticado atuendo de viaje. Ahora sí comienza nuestra aventura europea, exclamó emocionada. Elizabeth sonrió en silencio. El aeropuerto internacional de Atlanta estaba lleno de actividad matutina. El área de salidas rebosaba de viajeros de todo el mundo, y en el aire se escuchaban distintos idiomas. Elizabeth guió a su familia hacia el área de check-in, sosteniendo una carpeta con documentos en ambas manos y con una expresión serena. Vuelo a París, le dijo a la empleada de la aerolínea. Reserva para la familia Morgan. Sí, un momento, por favor, respondió la joven mientras tecleaba con rapidez. Señorita Morgan,
La reserva es para 5 personas, ¿correcto? Elizabeth asintió. La empleada frunció ligeramente el ceño al ver la pantalla. Por favor, espere un momento. Comenzó a revisar otra pantalla. Diane suspiró con impaciencia y tocó el hombro de Elizabeth. ¿Hay algún problema? No tenemos mucho tiempo. La empleada está revisando, respondió Elizabeth con calma. Detrás de ellas, Amanda y James hablaban en voz baja, riendo de vez en cuando. Robert esperaba en silencio. Lo siento, dijo finalmente la empleada. Puedo confirmar las reservas para Diane, Robert, Amanda y James, pero... Hizo una pausa y miró con incomodidad a Elizabeth. Parece que no hay ninguna reserva para usted. Elizabeth frunció el ceño, confundida. Eso es extraño. Hice reservas para todos. Sacó su teléfono para abrir el correo de confirmación, pero antes de que pudiera hacerlo, Diane dio un paso adelante. Lo siento, dijo con voz tranquila. En realidad no hicimos una reserva para ella. Elizabeth miró a su madre, desconcertada. ¿De qué estás hablando? Yo hice las reservas para todos. Diane se encogió de hombros y la miró con frialdad. Por supuesto, solo reservaste para los miembros de la familia. Elizabeth se quedó sin palabras. Sintió como si todos los sonidos a su alrededor se desvanecieran. Amanda se adelantó con una risita. Tal vez podrías alcanzarnos en un autobús barato, aunque París está bastante lejos, dijo, intercambiando una mirada con James antes de soltar una carcajada. Robert abrió la boca para hablar, pero la mirada afilada de Diane lo hizo callar al instante. Bajó la vista, incapaz de ver a su hija a los ojos. En la mente de Elizabeth, los eventos de las últimas semanas pasaron como una secuencia de imágenes: los boletos de avión que había reservado, el itinerario que planeó, los hoteles que organizó, y como su madre le dijo, yo haré la verificación final, antes de pedirle su contraseña. Todo se conectó. Entiendo, dijo finalmente Elizabeth, con una sorprendente calma en su voz. Espero que tengan un buen viaje. Elizabeth, empezó Diane, pero Elizabeth ya se había dado la vuelta. Está bien, mamá, parece que mi papel terminó aquí. Sin prisa, Elizabeth se alejó del área de verificación y desapareció entre la multitud. Detrás de ella, Diane daba instrucciones a Amanda y James, mientras Robert seguía con la mirada fija en el suelo. Elizabeth encontró una cafetería dentro del aeropuerto y se sentó junto a la ventana. Afuera, los aviones despegaban uno tras otro. Pidió un café y sacó su teléfono mientras esperaba. Cuando la mesera le llevó su bebida caliente, sonrió levemente. Gracias. Tomó un sorbo. El líquido tibio recorrió su garganta, calmando un poco la opresión en su pecho. Sacó su computadora portátil del bolso y la encendió. Cuando la pantalla brilló, inició sesión en el sitio web de la agencia de viajes. Ahí estaban todas las reservas familiares registradas en su cuenta. Diane había ingresado y simplemente había eliminado su nombre. Tal como lo imaginé, susurró. Revisó la información del hotel, un lujoso alojamiento en París, luego una estancia en Roma y finalmente en Londres. Todos los hoteles estaban reservados a su nombre, lo mismo con los tours y las reservaciones en restaurantes. Nadie en su familia lo sabía, pero ella había sido la encargada de cada detalle del viaje. Un nuevo mensaje llegó a su teléfono. Era de Amanda. Lo siento, pero mamá dice que siempre intentas controlarnos, así que necesitabas aprender una lección. Hablaremos bien cuando regresemos la próxima semana. Elizabeth terminó de leer el mensaje y lo dejó a un lado. Se quedó mirando por la ventana durante un largo rato. Finalmente, respiró hondo y volvió su atención a la computadora. No soy yo quien necesita una lección. Inició sesión nuevamente en la página de la agencia de viajes y abrió la información de las reservas. Sus dedos se movieron con precisión sobre el teclado, ejecutando varias acciones en la pantalla. Este es el precio por haberme dejado atrás. Horas después, Elizabeth se había mudado a otra cafetería. Desde ahí, tenía vista directa a las puertas de salida internacional. Revisó la hora. Para este momento, el vuelo de su familia ya debía estar sobrevolando el Atlántico. ¿Quiere otra recarga, señora?, preguntó la mesera. Gracias, pero estoy bien, respondió Elizabeth con una sonrisa. Me dirijo a mi próximo destino. Cerró su computadora y la guardó en su bolso. Un nuevo correo de confirmación de vuelo acababa de llegar a su teléfono. El destino no era París. Elizabeth se levantó en silencio y salió del aeropuerto. El aeropuerto internacional Charles de Gaulle estaba iluminado por la luz de la mañana en París. En la zona de llegadas, el aeropuerto más grande de Europa bullía con el ir y venir de viajeros de todas partes del mundo, con múltiples idiomas flotando en el aire.
Diane Morgan, con el cansancio del vuelo de 11 horas reflejado en su rostro, puso una mano sobre el hombro de Amanda. Por fin llegamos. ¿Sientes el maravilloso aire parisino? Amanda sacó un espejo y sonrió mientras acomodaba su cabello despeinado por el largo viaje. Este hotel es de 5 estrellas, ¿verdad? Creo que es el mejor que Elizabeth reservó. James, sin despegar la vista de su teléfono, respondió. El transporte debería estar esperándonos en la zona de llegadas. Eso decía el correo de Elizabeth. Robert caminaba detrás de la familia, arrastrando su equipaje. En sus ojos no solo se notaba el cansancio, sino también una culpa inexplicable. Debe estar enojada, murmuró. Diane se giró hacia su esposo y entrecerró los ojos. ¿Sigues pensando en eso, Robert? Hicimos lo correcto. Elizabeth siempre quiere controlarlo todo. Necesita aprender a lidiar con los problemas por sí sola de vez en cuando. Pero cancelar su boleto de avión fue demasiado, replicó él en voz baja. Por favor, dijo Diane con firmeza. Tiene dinero. Pudo haber tomado otro vuelo si de verdad quería venir. Amanda suspiró. Le envié un mensaje, pero no me ha contestado. Seguro sigue enojada. Los 4 salieron al vestíbulo de llegadas y comenzaron a buscar el transporte. James frunció el ceño y miró a su alrededor. Qué raro, debería estar aquí. Volvió a revisar su teléfono. El servicio se llama Paris Elite Transfer, ¿cierto? Sí, eso es lo que decía Elizabeth, confirmó Amanda, mirando la pantalla de su esposo. Pasaron 30 minutos y el transporte no aparecía. Robert, agotado, se sentó en una banca cercana. James, ¿por qué no llamas a la compañía?, sugirió Diane, sin poder ocultar su irritación. James marcó el número. Bonjour, ¿es Paris Elite Transfer? Hizo una pausa antes de continuar. Quisiera confirmar una reserva para la familia Morgan. Su expresión cambió poco a poco. ¿Cancelada? El resto de la familia lo miró expectante mientras asentía lentamente. Entiendo, gracias. Colgó y volteó con una cara de desconcierto. La reserva fue cancelada, ayer, por instrucciones de la persona que la hizo. ¿Qué? La voz de Diane se elevó una octava. Elizabeth, ¿por qué haría algo así? De cualquier forma, tomemos un taxi, dijo Robert con calma. Ya resolveremos esto en el hotel. Con sus grandes maletas, el grupo se dirigió a la zona de taxis y se adentró en la ciudad. El paisaje parisino desfilaba a través de las ventanas mientras la silueta de la Torre Eiffel comenzaba a asomarse en la distancia. Finalmente, el taxi se detuvo frente a un hotel de lujo en el exclusivo Distrito 1, Le Royal Monceau, París. James revisó el nombre en el correo electrónico de Elizabeth y asintió. Aquí es, tenemos una reserva de 5 noches. El grupo bajó del taxi y contempló la elegante fachada del hotel. A pesar del cansancio, la emoción de hospedarse en un lujoso hotel parisino comenzaba a instalarse en ellos. Bonjour, lo saludó una joven recepcionista con una sonrisa. ¿Tienen una reservación? Sí, respondió James, adelantándose. Familia Morgan, tenemos una reserva por 5 noches. La recepcionista comenzó a escribir en la computadora. Su expresión cambió sutilmente. Lo siento, pero no encuentro ninguna reserva a su nombre. ¿Podría verificarlo nuevamente? Morgan, insistió Diane, acercándose al mostrador con evidente ansiedad. Estoy segura de que está confirmada. La recepcionista revisó la pantalla una vez más. Había una reserva a nombre de Morgan, pero fue cancelada. ¿Qué?, exclamaron los 4 al unísono. Sí, fue cancelada ayer por instrucciones de Elizabeth Morgan, la persona que la hizo. El rostro de Diane se puso pálido. Esto debe ser un error. Nos quedaremos en París por 5 días. ¿Dónde se supone que vamos a hospedarnos? La recepcionista negó con la cabeza con tono de disculpa. Lo lamento, pero el hotel está completamente reservado. Les recomiendo buscar otro alojamiento. Tambaleándose por la confusión y la fatiga, el grupo regresó al vestíbulo del hotel. Robert sacó su teléfono. Busquemos otro hotel. Debe haber buenas opciones cerca. Amanda lucía preocupada. Es temporada alta en París, puede que todo esté lleno. James sacó su computadora y abrió un sitio de reservas. Aquí hay algunas opciones, un poco caras, pero... Sacó su tarjeta de crédito e ingresó la información. Esto es extraño, frunció el ceño. No pasa. Usa la mía, ofreció Diane. Pero el resultado fue el mismo. Déjenme intentar con la mía, dijo Robert. También fue rechazada. ¿Qué demonios está pasando? Diane empezaba a entrar en pánico. Ninguna de nuestras tarjetas funciona.
Amanda sacó su celular y abrió su aplicación bancaria. Mamá, mi cuenta, mi saldo es 0. Los otros 3 revisaron las suyas. No puede ser, susurró Robert. Los fondos de todas sus cuentas habían desaparecido. ¿Esto es obra de Elizabeth?, preguntó James, incrédulo. Robert suspiró profundamente. Tenía acceso a todas las cuentas, le confiamos la gestión financiera de la familia. Amanda estaba al borde del llanto. No puedo creer que haya hecho esto. Diane, con el rostro entre la ira y el miedo, murmuró. Se volvió loca, esto es una venganza. James intentó acceder a la nube compartida desde su teléfono. Qué raro, no puedo entrar a las fotos. Amanda lo intentó también. Yo tampoco, todo desapareció. En ese momento, los 4 teléfonos sonaron con una notificación de correo electrónico. El remitente, Elizabeth Morgan. Robert lo abrió y leyó en voz alta. Querida familia, lo que pasó en el aeropuerto de Atlanta fue la gota que derramó el vaso. Durante años, me he dedicado a servir, planear y pagar por esta familia. ¿Y qué he recibido a cambio? Desprecio y traición. Ahora están experimentando lo mismo que me hicieron pasar, sin reservas, sin dinero, sintiéndose abandonados. Este es el precio por dejarme atrás. Elizabeth. El silencio envolvió a los 4. Robert sostuvo la cabeza entre las manos. Amanda rompió en llanto. James se quedó sentado, aturdido. Y Diane, por primera vez, no encontró palabras. ¿Qué vamos a hacer?, sollozó Amanda. No tenemos dinero, no tenemos hotel. Déjenme ir a la embajada, propuso Robert. Tal vez puedan ayudarnos. El idioma. Diane se veía confundida por las conversaciones en francés a su alrededor. Siempre había contado con Elizabeth para traducir. Vamos a la policía, dijo James con firmeza. Esto es un crimen. Elizabeth nos robó nuestro dinero. ¿La policía? La voz de Diane tembló. Pero, es mi hija, y lo que dice tiene algo de verdad. Los otros 3 la miraron con sorpresa. Mamá, fuiste tú quien sugirió dejar a mi hermana atrás, acusó Amanda. Lo sé, gritó Diane, pero nunca pensé que llegaría a esto. Robert habló en voz baja. La lastimamos profundamente, durante muchos años. Los 4 se quedaron en silencio, perdidos en el vestíbulo del hotel. La hermosa luz matutina de París se filtraba por las ventanas, haciendo que el contraste con su situación se sintiera aún más amargo. De cualquier manera, vayamos a la embajada, insistió Robert. Desde ahí veremos qué hacer. Salieron del hotel arrastrando sus pesadas maletas. Las calles de París estaban llenas de vida, pero los rostros de la familia Morgan reflejaban ansiedad, arrepentimiento y desesperación. Mientras tanto, al otro lado del Atlántico, Elizabeth bebía tranquilamente su café mientras miraba la pantalla de su laptop. En la pantalla se reflejaban los historiales de transacciones de las tarjetas de crédito y cuentas bancarias de su familia. Todos los reembolsos de los gastos del viaje se habían depositado en su cuenta personal. Nada mal para mi primer viaje sola, murmuró para sí misma. Sentada en el balcón de un hotel frente a la playa en Miami, Elizabeth contemplaba las suaves olas del Atlántico. A su lado, un vaso de jugo de naranja fresco y un croissant completaban la escena. Había elegido un destino completamente opuesto a París, justo donde su familia estaba varada. Bien, siguiente paso, susurró. Elizabeth hizo clic varias veces y abrió su cuenta de redes sociales. Normalmente no la usaba mucho, pero hoy era diferente. Revisó la publicación que había preparado, respiró hondo y presionó el botón de publicar. Anuncio importante sobre mi relación familiar. Durante años, he sido la responsable de planear, organizar y pagar eventos y viajes familiares. Este viaje a Europa no fue la excepción. Sin embargo, en el aeropuerto de Atlanta descubrí que mi familia no había hecho una reserva para mí. Mi madre me dijo, solo reservamos para miembros de la familia. Mi hermana, burlándose, dijo, tal vez pueda seguirnos en un autobús barato. Mi padre solo se quedó en silencio. Esta es la recompensa por años de dedicación. Ahora, ellos se han dado cuenta de que todas las reservas que hice en París han sido canceladas. A veces, en la vida, hay que aprender las consecuencias de nuestras acciones. La publicación incluía un archivo de audio, una grabación secreta del intercambio en el aeropuerto. Elizabeth nunca compartía asuntos privados en redes sociales, pero esta vez era diferente. Esto no era solo venganza, era ponerle fin a años de maltrato. En cuestión de minutos, los comentarios y reacciones comenzaron a llegar. Mensajes de sorpresa y apoyo inundaron su bandeja de entrada. Luego, Elizabeth accedió al sitio web de la aerolínea.
Verificó la información de las reservaciones de regreso de su familia. Y canceló todos los boletos. Los reembolsos, por supuesto, irían a su cuenta. Listo. Elizabeth sonrió con satisfacción. Una lección necesaria. Murmuró para sí misma que no se arrepentía. Durante años, su familia había dado por sentada sus contribuciones. Tal vez esto era extremo, pero era una lección que necesitaban aprender. Mientras tanto, en París, la familia Morgan estaba varada en una pequeña sala de espera dentro de la embajada estadounidense. De alguna manera, habían logrado llegar ahí y estaban explicando su situación. Entonces, su hija canceló todas las reservas como venganza y retiró el dinero de sus cuentas. El funcionario de la embajada, el señor Johnson, pidió confirmación. «Es correcto», respondió Diane con voz cansada. «La lastimamos. Podemos proporcionarles un fondo de emergencia para el viaje, pero la cantidad será limitada», explicó Johnson. «También podemos ayudarles a organizar un vuelo de regreso, pero no será antes de 3 días». ¿3 días? Amanda se secó las lágrimas. ¿Y dónde se supone que vamos a quedarnos? En ese momento, el teléfono de James vibró, miró la pantalla y su rostro se puso pálido. «¿Qué pasa?», preguntó Amanda con ansiedad. «Son mis padres», dijo James con preocupación. «Vieron la publicación de Elizabeth en redes sociales. Parece que todo el mundo lo sabe». Diane se quedó helada. «¿Redes sociales? ¿Qué escribió?». James leyó la publicación en voz alta. Cuando terminó, un pesado silencio cayó sobre la sala. «Incluso una grabación», susurró Diane, apenas audiblemente. El teléfono de Amanda también comenzó a sonar. Mensajes de amigos llegaban uno tras otro. «Todos están hablando de nosotros», sollozó Amanda. «Dios mío, ¿qué cosas tan horribles le hicimos a mi hermana?». Robert miró en silencio por la ventana. Sus ojos reflejaban tristeza y arrepentimiento. «Deberíamos ir a la policía», insistió James. «Lo que hizo Elizabeth es ilegal. Nos robó nuestro dinero». «No», dijo Diane de repente, con un tono firme. «No vamos a hacer eso». Los otros 3 la miraron sorprendidos. «Nos equivocamos. Elizabeth tiene razón en todo lo que dijo. La dimos por sentada. Nunca valoramos todo lo que hacía por nosotros, y al final, la dejamos atrás». Amanda se quedó en shock. «Mamá». Diane tragó saliva y continuó con voz temblorosa, sus ojos llenándose de lágrimas. «Yo fui la peor. Siempre la puse en segundo lugar. Siempre te favorecí a ti, Amanda». Traté sus esfuerzos como si no valieran nada. Robert se acercó y puso una mano en el hombro de su esposa. «Yo también me equivoqué. Me quedé callado cuando debí haberla defendido». En la pequeña sala de la embajada, la familia Morgan finalmente estaba enfrentando la verdad sobre sus acciones y años de indiferencia. Amanda sacó su celular, con las manos temblorosas, intentando escribir un mensaje. «¿Qué se supone que debo poner?», preguntó entre lágrimas. «Lo siento, no es suficiente». «Dile la verdad», dijo Robert en voz baja. «Una disculpa sincera». Diane tomó su propio teléfono y respiró hondo. Se quedó mirando la pantalla durante un largo rato antes de, finalmente, comenzar a escribir. «Elizabeth, soy mamá. Me disculpo sinceramente por todo lo que te he hecho. Por dejarte atrás en el aeropuerto, por menospreciar todo lo que hiciste por nosotros todos estos años, por favorecer a Amanda. He tomado decisiones egoístas sin considerar tus sentimientos, y te lastimé. Ahora estamos perdidos en París, pero lo merecemos. Sé que no tenemos derecho a pedir tu ayuda. Un nuevo comienzo, pero si nos das la oportunidad de hablar, quiero construir una relación diferente en el futuro. Lo siento mucho, muchísimo». Diane envió el mensaje y, en silencio, comenzó a llorar. En Miami, Elizabeth leyó el correo de su madre una y otra vez, tomándose su tiempo para procesarlo. Aún sentía enojo y dolor en su corazón, pero había algo en las palabras de Diane, algo que nunca había estado ahí antes, una honestidad genuina. Después de pensar por un momento, comenzó a escribir su respuesta. «Mamá, leí tu correo. Honestamente, todavía siento enojo y tristeza. Durante años, no me reconocieron como parte de la familia, sino como una simple organizadora. Mis contribuciones fueron minimizadas. Mis sentimientos siempre quedaron en segundo plano. Lo que pasó en el aeropuerto fue solo la punta del iceberg. Es el resultado de años de patrones que nunca cambiaron. Mis acciones pueden parecer extremas, pero fueron la única forma en que pude expresar la desesperación y la rabia que sentí. Si realmente estás arrepentida, estoy dispuesta a hablar.
pero debes entender que nuestra relación será diferente de ahora en adelante. Nunca más voy a permitir que se me trate como algo menos. Lo que pido es simple, que se reconozca y respete mi esfuerzo, que haya igualdad para todos en la familia, que se respeten mis límites. Sé que están en problemas en París, pero antes de ayudar, quiero dejar claras mis condiciones. Cuando regresen, quiero que participemos en terapia familiar y que hablemos en serio sobre nuestra relación a futuro. Si aceptan esto, les enviaré el dinero necesario y volveré a reservar su vuelo de regreso. Elizabeth terminó de escribir y exhaló profundamente antes de presionar enviar. Esto podía ser un nuevo comienzo, o un adiós definitivo. De cualquier manera, estaba decidida a defender su valor. Unos minutos después, recibió la respuesta de Diane. Era breve, pero clara. Elizabeth, acepto todas tus condiciones. Vamos a cambiar, te lo prometo. Gracias. Elizabeth sonrió con tranquilidad. Abrió su computadora y comenzó a transferir los fondos de emergencia para su familia. Luego, reservó los boletos de avión, esta vez, para 5 personas. Aún así, decidió continuar con su viaje en solitario en Miami, tal como lo había planeado. Necesitaba este tiempo para sí misma. Enfrentarse a su familia después del regreso sería otro desafío, pero esta vez, las cosas serían diferentes. 8 meses después, en un pequeño café en los suburbios de Atlanta, Elizabeth sostenía su taza de café con ambas manos mientras observaba las hojas de otoño caer a través de la ventana. Habían pasado 8 meses desde aquel incidente en París. Su expresión reflejaba confianza y tranquilidad, algo que antes no tenía. Se giró al escuchar unos pasos y vio a su madre, Diane, acercándose. Sus ojos reflejaban calidez y un poco de nerviosismo. No había rastro de la arrogancia de antes. «Mamá, pensé que llegarías tarde», dijo Elizabeth, poniéndose de pie. Diane sonrió y la abrazó suavemente. «La terapia se alargó un poco», respondió mientras se sentaba, «pero hoy tuvimos una muy buena conversación». Elizabeth asintió en silencio. Después de lo ocurrido en París, toda la familia había comenzado terapia grupal, tal como prometieron. Diane, en particular, también había tomado sesiones individuales para comprender sus propios patrones de comportamiento. El celular de Elizabeth vibró con un mensaje de Amanda. Lo revisó y sonrió. «¿Qué pasa?», preguntó Diane. «Papá y Amanda están preparando la cena». Diane soltó una risa suave. «No puedo creer que Amanda esté cocinando. Un nuevo comienzo. Ella también ha cambiado», dijo Elizabeth en voz baja. Desde aquel incidente, las dinámicas familiares habían cambiado drásticamente. Las primeras semanas estuvieron llenas de tensión e incomodidad, pero con terapia y diálogo honesto, poco a poco se fue formando una nueva relación. Por primera vez, Amanda reconoció el impacto de sus palabras y acciones, y estaba haciendo un esfuerzo real por reconstruir su relación con su hermana. James también comenzó a comprender mejor a Elizabeth y finalmente la respetaba como un miembro valioso de la familia. Pero, sobre todo, Robert rompió años de silencio y empezó a expresar activamente su opinión dentro de la familia. «¿Cómo van los planes para el viaje familiar del próximo mes?», preguntó Diane. Elizabeth sonrió. «Van bien, todos están cooperando, así que esta vez es muy agradable». Por primera vez, la organización del viaje no recaía completamente sobre los hombros de Elizabeth. Ahora, toda la familia compartía responsabilidades. Robert se encargaba del transporte, Amanda y James del hospedaje, Diane planeaba las actividades y Elizabeth coordinaba todo. Además, los gastos se estaban dividiendo de manera justa. De repente, Diane habló con un tono más serio. «Todavía pienso en ese día a veces, el día que te dejamos atrás en el aeropuerto. Lo siento mucho». Elizabeth puso su mano sobre la de su madre y la miró con ternura. «Eso ya quedó en el pasado, mamá, lo importante es lo que hemos aprendido de ello». Diane sonrió con los ojos llenos de lágrimas. «Eras una chica fuerte, y yo simplemente no lo veía». Las dos bebieron su café en silencio por un momento, cada una inmersa en sus pensamientos. De repente, Diane cambió de tema. «Por cierto, ¿cómo va tu nuevo trabajo?». El rostro de Elizabeth se iluminó. «Muy bien, es un trabajo en el que realmente puedo aprovechar mis habilidades, y mis colegas son maravillosos». Después del incidente en París, Elizabeth tomó una gran decisión. Dejó la firma contable en la que había trabajado durante años y se convirtió en consultora independiente de planificación de viajes, siguiendo su verdadera pasión. Sus habilidades organizativas y su atención al detalle eran altamente valoradas en su nueva carrera. «Tal vez fue ese incidente el que me dio el valor para reconocer mi propio mérito», dijo en voz baja.
Al salir del café, el anochecer cubría suavemente la ciudad. Mientras caminaban hacia el auto, conversaron sobre la próxima cena familiar. Al llegar a la casa de Elizabeth, Robert los esperaba en la entrada con una cálida sonrisa. Bienvenida de nuevo, dijo, abrazando a su hija. Amanda está armando un caos en la cocina. ¿Podrías ayudarla? Desde el interior de la casa, se escuchaban la voz de Amanda y la risa de James. Elizabeth respiró hondo, sintiéndose envuelta en una calidez reconfortante. Esta era la familia que siempre había deseado, no perfecta, pero sí una familia que se respetaba y se quería. Vamos, dijo con una sonrisa, seguro necesitan ayuda. La puerta se abrió, y una luz cálida, junto con el sonido de risas, la recibió. Elizabeth se detuvo un instante, grabando aquel momento en su corazón. Pensó en cómo, a veces, la vida nos lleva por caminos inesperados para llevarnos justo al lugar que realmente anhelamos. La dolorosa separación en el aeropuerto había sido, en realidad, la puerta hacia un nuevo comienzo.